Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de tertulias del juego cósmico transmitido por Radio Mantra FM 91.9. Mi nombre es Natacha Enríquez Paneico y me encuentran como @viajes de Nacho. También les invito a suscribirse a la web www.eljuegocosmico.com, donde van a encontrar herramientas para crecer en independencia espiritual y energética y también para tener información acerca del curso que ofrezco 3 veces al año. El próximo comienza ya el día 4 de julio. No se lo pierdan. Son 30 años de conocimiento súper bien organizado para todos ustedes. Recuerden que para hoy tienen disponible el WhatsApp de la emisora Mantra FM, que es +54 911 5832 0669. El título de la tertulia de hoy es Ver sin los ojos si es posible. Y para este tema hemos invitado a una experta. Ella es Inge Bardor, una mexicana reconocida como una super psíquica por sus extraordinarias habilidades extrasensoriales que incluyen la lectura con los pies y con las manos, es decir, ojos tapados con los pies y con las manos, también llamada dermopercepción. Ella es capaz de determinar detalles de fotografías que no son visibles en la propia imagen, que ni siquiera muchas veces la persona se acuerda hasta que ella se los dice y dice, oye, sí, yo estaba vestido así, estaba con esas personas, pero esas personas no se ven de pronto en esa fotografía. Y puede darle mucha información personal a las personas acerca inclusive de temas de su infancia que no recuerda. Desde temprana edad, ella mostró capacidades muy fuera de lo común, como mover objetos con la mirada cuando tan solo era una bebé. Al principio de su vida se dio a conocer en el escenario con Drúmalo Melquisedec y apareció en un par de sus libros. Una de sus principales enseñanzas es el concepto de la pantalla interior, una técnica que permite visualizar y obtener información sin utilizar los ojos físicos. A lo largo de los años, Inge ha impartido talleres, conferencias y sesiones individuales en diversos países como México, Venezuela, Costa Rica, Rumania y España. Su trabajo consiste en enseñar a la gente cómo acceder a sus propias capacidades intuitivas, dirigiendo sesiones y talleres para ayudar a otros a expandir su conciencia y a desarrollar una comprensión más profunda de sí mismos. Inge también es una defensora del potencial humano y de la importancia de la conciencia colectiva, especialmente en relación a las nuevas generaciones de niños que presentan habilidades extraordinarias. Su trabajo continúa inspirando a quienes buscan una conexión más profunda con su intuición y capacidades psíquicas. Así que este programa de hoy va a estar fuera de serie. Así que sin más preámbulos, pues le damos la bienvenida a Inge Bardor. Adelante, Inge. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, Argentina, al canal. Natasha, siempre es un placer estar aquí contigo. Gracias, Inge. Bueno, nuestro encuentro hace ya muchos años, por allá por el 2013. Fue realmente algo impactante para todos los niños, los jóvenes y los adultos que pudieron estar presentes en esos talleres que dictaste. Fue algo realmente mágico para muchas personas. No podían comprender que eso que tú hacías y eso que mostrabas en esas sesiones particulares y en esas demostraciones que hiciste inclusive en televisión, la gente verdaderamente lo podía desarrollar. Entonces, háblanos un poco acerca de cómo fue esa infancia, qué fue lo que hizo que justamente tu mamá, sobre todo, pues se asombrara de cosas que tú hacías y cómo hoy en día quizás muchos niños y muchos padres están pasando también por esa situación y a ver cómo lo deberían o cómo podrían manejarlo. Ay, bueno, son muchas preguntas o muchos temas a la vez, pero bueno, tenemos toda que bueno, va a faltar tiempo, pero creo que, bueno,
mi mamá empezó porque yo desde el estómago ella sintió que algo, pues algo estaba raro. Era su primera hija, pero algo no estaba normal y nadie le creía. Entonces, ella fue con su ginecólogo y le dijo, yo no creo en esto. O sea, esto es algo que yo no creo, te voy a mandar con alguien. Y la mandó con una señora que hacía ultrasonidos, una hindú, y esta señora hindú le dijo que yo sabía lo que venía y por qué, y además que venía con ciertos regalos. Entonces, desde entonces ya mi mamá un poco lo sabía. Y, y bueno, pues todo el embarazo fue todo un tema, un poco hasta complicado. ¿Prefieren los audífonos o sin audífonos? Está bien, como sea. No, yo prefiero sí. Ok. Menos me ponga cosas en el oído. Pero bueno, este, es que me dijeron en el radio que a lo mejor no se oía, entonces nada más quería No, te checar. oyes perfecto. Perfecto. Entonces, pues siempre fue un tema como, pues, diferente, ¿no? Entonces, y cuando voy a nacer, pues vuelvo a copiar un poco el patrón, de mi madre, que lo que no se repara se repite, y por eso, pues, también me metí a todo este tema. Fue varias horas de nacimiento, y además usaron forceps. Ok. Entonces, que creo que ya no se usan, gracias a Dios, porque creo que es una de las cosas, peores cosas, además afectas muchísimo el cerebro del niño. Hoy se sabe, pero en ese entonces pues todavía no se sabía, ¿no? Entonces, pues desde que nazco, pues fue todo un tema porque estuve enferma, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, se tuvo que ocupar de todo y era una niña pues rara, diferente. Una de las cosas que creo que todavía tengo es algo que sigo trabajando, lloraba muchísimo, muchísimo, o sea, me dejaban y creo que sí hay niños que lloran, pero haz de cuenta que era un dolor, o sea, que me arrancaban el alma. Y lloraba y después, cuando era un poquito más grande, lloraba por los niños pobres y por el pensé entender que tenía diferentes mundos, o que me conectaba con ciertas personas o ciertos grupos y pues nadie me entendía, ni yo sola, o sea, de repente, o sea, estaba en el teatro o en un helado o lo que sea y me ponía a llorar de la nada. Ok. Entonces, pues manejar todas esas emociones fue muy difícil porque pues sentía tanto que de repente pues sentía X cosa y no sabía qué estaba sintiendo, me conectaba con algo. Hoy en día pues tengo un poquito más de manejo, gracias a Dios, pero sí fue todo un tema pues manejarlo, ¿no? Tu mamá Pero justamente tu mamá te ayudó en ese proceso de filtrar esa hipersensibilidad. Cuéntanos un poquito cómo fue eso. pues bueno, todo este proceso, a los 9 años, tengo un accidente muy fuerte que me caigo de las escaleras, bueno, no me caigo, realmente me empujó una entidad muy fea, que se me hace algo muy curioso porque se me volvió a aparecer de ese mismo mundo, de esa misma energía, o ese nivel, que es un nivel bastante bajo, se me volvió a aparecer ahorita en pandemia y me quiso volver a atacar, no podía dormir, pero, o sea, no me empujó ni nada, pero sí quería como atacar parte de mi energía. Y esta vez la pude manejar con mejor, este, pero bueno, a los 9 años, pues yo no lo vi, estaba bajando las escaleras, le iba a abrir a mi abuelo y y pues me voy de boca, me pego en la cabeza, pasó, no me creían también de que me estaba muriendo del dolor y después como de 40 minutos me llevan al hospital. Y pues llega mi mamá y empezó a retrasarse mi habla, mis palabras, varias cosas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que vomito en uno de los salones del doctor y pues bye. Y
La verdad todavía no sé dónde me fui, porque fueron 7 horas, más o menos unas 6, 7 horas en coma. Eh, Muchos de mis maestros dicen que todavía no estoy lista, entonces que no he podido ver ese tránsito. Realmente yo siento que puedo ser un walk-in porque haz de cuenta que mucho de antes de los 9 años yo no me acuerdo. Ok, Y después de los 9 años, o sea, mi primer recuerdo, o sea, si me dices, ¿cuál es tu primer recuerdo? Así es cuando me caigo de las escaleras. ok, Entonces, pues, hay gente que difiere, hay gente que sí, hay gente que no. Entonces, pues bueno, seguro en algún momento podré tener esa preparación para ver ese viaje, ¿no? Pero precisamente cuando salgo de ese accidente o cuando despierto, lo primero que le dije a mi mamá, dije, no, no, no soy la misma niña. Entonces, y mi mamá fue alguien que también, porque ella fue la que escogió no operarme, porque me tenían que drenar el cerebro. Y opta por no operarme. Y ella misma ayuda a sanar y a sacarme esa agua dentro del cerebro. ok. Entonces, pues obviamente los doctores estábamos en Estados Unidos, entonces pues, se quedan impresionados, ya querían traer a un doctor, que no sé qué, porque dejaron a mi mamá estar en terapia intensiva, ya sabes cómo es. Entonces, y y pues sí, ahí fue algo, pues desde entonces empecé a entender un poco, pues mi magia, lo que siento, lo que tengo. Y algo muy chistoso es que normalmente a la gente tienen, después de ese tipo de accidentes, tienen más regalos o tienen más poderes. Y yo tengo como un 20%, un 20 a 30% menos. Porque antes del accidente veía más, sentía más, movía cosas. Por eso te digo, también puede ser una cierta situación que sí soy otra persona. O bueno, o parte. A veces siento que se quedó parte y una cierta protección aquí arriba, porque sí fue algo muy negativo. Después de ese accidente estuve más o menos por la misma inflamación que estuve como 10 o 15 días con convulsiones todos los días. Ok, Entonces, y ahí es cuando, o sea, yo me iba también a otro mundo y querían agarrar cierta de mi energía y yo le decía a mi mamá, por favor, diles que ya me voy a portar bien, que me dejen en paz. Entonces, sí había algo muy, muy profundo y muy dark. claro, Entonces, eso me hizo, pues, entender todavía más cosas, y a muy corta edad, porque tenía nada más, o sea, estaba por cumplir 9 años. También fue en mi cumpleaños, entonces astrológicamente, pues también fueron 3 días antes de mi cumpleaños, exactamente. wow, Y llego a México y mi mamá acababa de conocer un maestro, que fue él precisamente, por eso que estoy contando toda esta historia, porque fue el pionero en la dermopercepción, sobre todo en México. Hoy en día hay en muchísimos lugares y son cursos que se están dando, pero fue uno de los pioneros que adquirió esa sabiduría a través de un maestro hindú, creo, ya ni me acuerdo, pero bueno. Entonces, él llegó a mi casa y me acuerdo que con literal en 40 minutos, o sea, yo tenía unos dolores terribles y en 40 minutos me quitó el dolor. Además, se me había quedado la mano así. Y ok, ya habíamos ido a los hospitales y ya habíamos ido de aquí y allá y me dijeron precisamente que, pues, que no sabía. O sea, estaba completamente paralizada la mano y en esos 40 minutos me quitó el dolor y me quitó la mano, se desparalizó. Entonces, pues ahí pues creí más y ahí es precisamente cuando decidí trabajar con los niños y empecé a trabajar con los niños violados, porque empecé a entender pues todo este proceso, ¿no? Es algo que me conectó. Luego yo también me entendí que de alguna manera tuve un cierto tipo de abuso, porque pues si me conecté es porque algo había, ¿no? claro, Y y luego un poco de tiempo después empecé a entender lo que era el niño interior,
Entonces desde ahí empecé a sanar más el niño interior, porque realmente no es al violado, es al violador el que tenemos que, porque pues siempre creo que hay que arrancar de raíz cualquier tema. Y es lo que nos da miedo y es lo que está pasando con el mundo. O sea, no arrancamos las cosas de raíz, o sea, tratamos de terminar con la pornografía, tratamos de terminar con las drogas, pero no tratamos de encontrar el source de la situación, ¿no? Claro, Porque hay demasiado dinero, demasiadas situaciones involucradas que no les conviene a mucha gente que esto realmente se termine. Entonces, pues bueno, esto fue todo el tema y ahí empezó todo este desarrollo increíble con este doctor, bueno, con este maestro, y él fue el que me enseñó y a dar este tipo de cursos, porque, pero bueno, yo, o sea, la gente piensa que yo tomé un curso y ya soy así como, o sea, tomé cerca de 20 a 30 cursos con él. claro. Luego ya o sea, la gente dice, ay, qué padre un curso ya, o sea, pues no, y eso es otra de las modas que está pasando en el mundo, que tomas un curso y ya eres terapeuta, o tomas un curso y ya eres maestro de pilates, o sea, ¿cómo? O sea, para atender al cuerpo, o sea, si quieres ser abogado, no tomas un curso y ya, ¿no? Entonces, y eso es un grave error y es una gran responsabilidad que tenemos en el mundo que nos está faltando porque estamos sobre todo tomando o estamos teniendo en nuestras manos, somos responsables de esa alma en esos segundos o en esos momentos que tenemos, ¿no? Y están siendo muy mal dirigidos en muchas situaciones. Algunos te digo que todos, pero sí hay mucha gente que ve este mundo pues tan fácil y como si fuera así nada más, ¿no? Pero entonces, pues fue todo un proceso y fui como en etapas, ¿no? Primero empecé a ver la salud, luego empecé a ver las emociones, luego empecé a ver el background. Entonces fueron Cuando tú etapas. dices, ya, cuando tú dices ver, ver es, empiezas a ver todo acerca de esa persona, es decir, estás hablando de otras personas. Sí, de otras Ok. personas. O Sí, sea, ¿a qué hora empecé. eso? Es decir, lo que está, porque claro, tú vas hablando porque yo sé, yo te conozco, porque ya tú y yo tenemos una historia, pero yo voy a dar un contexto aquí porque, para que la gente no se pierda. De todo lo que yo he aprendido de ti y lo que nos conocemos, tú me explicabas cómo al tú ver a una persona, inmediatamente te llegaba todo de esa persona. Es decir, no había un filtro realmente entre lo que tú querías saber de esa persona y todo lo que te estaba transmitiendo. Te transmitía entonces su energía, sus emociones, sus pensamientos, todo su pasado. Te enterabas de todo prácticamente al verla. Y entiendo que justamente una de los filtros que te ayudó tu mamá para manejar esa situación que verdaderamente tendría que ser abrumadora, estar permanentemente, por ejemplo, telepática o estar viendo los pensamientos de las personas, etcétera, es a través de las fotografías. Entonces tú con una fotografía, Inge con una fotografía de cualquier persona, ella la ve y apenas la La toca, toco. entra en la vida de esa persona y puede saber, digamos, todo lo que sus guías le permiten a ella saber de esa persona. Pero eso incluye, y sé que también has tratado, por ejemplo, temas de personas desaparecidas, personas que no saben dónde están, entonces le llevan la foto y ella puede conectar con dónde, qué pasó con esa persona, etcétera. Entonces, esto es para que se entienda lo que ella está compartiendo en este momento. Ajá, sigue, Inge. Pues sí, bueno, eso lo voy a ir explicando, pero sí, o sea, a veces pues yo explico las cosas y Yo obviamente sé que te conozco. es tan fácil que pues muy normal, ¿no? Entonces, bueno, este curso, pues primero, antes que nada, también me dio, muchísima o más balance o más equilibrio, porque pues a mí me costaba muchísimo trabajo la escuela y era horrible. Para mí la escuela, o sea, todos mis años de la escuela, o sea, fue mi peor época de la vida. O sea, ahorita no te digo que
pero fue horrible, horrible, la socialización, nadie me entendía, más pues toda la situación de, pues la escuela. Y por eso yo entiendo tanto a los niños de hoy, porque de repente, o sea, literal, estudiaba, me sabía todo el examen, y al día siguiente me levantaba y literal no me acordaba de nada. Entonces, sí es muy difícil y hay tantos niños hoy que les pasa, pero en esa época pues era de las únicas, ¿no? Entonces, es tan angustiante, o sea, levantarte y estudiaste y o sea, no te acuerdas de nada y tienes que llegar al examen, ¿no? Claro. Entonces, y hay muy pocos maestros que te entendían, ¿no? Entonces, cuando tomo este curso, pues me da muchísimas herramientas a poder tener un poco más de equilibrio y ciertas herramientas para poder aprender de una manera diferente. Cuenta una anécdota, por favor, de Pues no colegio sé, por en donde ya ejemplo, estás aplicando las herramientas y empieza a llegarte la información sin necesidad de estudiar. o sea, el libro, o sea, lo que tenía que yo aprender me lo ponía abajo de la almohada. Entonces fue como mejorando un poco la situación. No te digo que me volví la mejor en la escuela. O sea, un día me dijeron que me dieron Ritalin y me dijeron que iba a ser la niña más inteligente de todo el salón. O sea, yo, sabes, mi emoción, ¿sabes? Claro, Cuando nunca pasó, nunca, o sea, no me ayudó, o sea, no sentí nada. Nada más me dijeron que me iba a afectar, entonces, pues literal, me lo quitaron como con 3 meses me lo quitaron, 3, 4, a lo mejor lo tomé 6, no sé, pero literal no entendí nada. Entonces, pues realmente la solución, pues era esto, ¿no? Porque las medicinas nunca me han hecho igual que a los demás. O sea, no tengo la misma experiencia, el antibiótico no me hace igual. O sea, además de que hoy en día ya no creo y no tomo casi, a menos que tenga una infección así como terrible, pero literal no tomo el ajo y tomo el y tomo el otro, ¿no? Entonces, pues todo este proceso sí me dio muchísimas herramientas, al igual que tú y como lo dice Lorel, que es otra amiga de nosotros, que tomaron el curso que fue, pues, life changing, ¿no? Para tanta gente. Y también tenemos otro amigo que precisamente es de mis mejores historias o de las más interesantes, porque llegó al curso y el primer día dijo, esto es una mamada, esto no va a servir, ¿no? Y al día siguiente empezó a oír la gente, o sea, empezó a ver figuras y empezó a oír la gente, porque no todo mundo, sobre todo cuando eres un adulto, lo vas a manifestar en las mismas, de la misma manera o lo vas a ver de la misma manera. Entonces fue toda una experiencia para él, porque él es maestro de Tai Chi, Qigong, y tiene una filosofía donde realmente creo que no les puedes preguntar a tus alumnos ciertas cosas. Entonces dice que él empezó a ver la mente, o sea, a leerle la mente a cada uno de sus estudiantes. Entonces dice que sus clases se volvieron mágicas, porque pues imagínate que alguien pueda saber todo lo que está pasando con un cierto tipo de respeto, obvio, ¿no? Entonces, pues fue una de las mejores historias y eso es lo que pasa, ¿no? Con este tipo de cursos, a veces no lees directamente, o sea, así como yo. O sea, lo vas a sacar en alguna de tus aptitudes que sea lo mejor para ti. O sea, hay sí, un niño que, déjame, por sí, ejemplo, un niño que era malo en matemáticas, de repente entiende o empieza a poder construir cómo conectarse mejor con las matemáticas. sí, una anécdota porque eso a mí me impactó. Recuerdo que estábamos en el curso aquí en Caracas con los niños, porque hicimos uno de niños, uno de jóvenes y uno de adultos. En el de niños había un niño que él tenía la carta en la mano y estaba dándole así con su venda en los ojos, intentando leer, porque nosotros les pasábamos las cartas y ellos ya tenían la información de cómo aperturar su pantalla mental y debían entonces, a través de la dermopercepción, esto todo en un día, ellos tocaban la carta y visualizaban esa carta española que era en su propia mente y decían,
Entonces ya prácticamente todos los niños ya habían avanzado y estaban viendo las cartas. A los niños se les hace facilísimo, esto es un juego para ellos, pero este niño le daba y nada y nada. Y entonces Inge le pasa por al lado y le pregunta, el niñito con sus ojos tapaditos, ¿tú qué haces? ¿Qué te gusta? Y el niñito le dice, yo toco violín. Y Inge le dice, ah, pero entonces no es así con la manito. Agarra la carta y pásatela por el oído. Y yo recuerdo cuando el niño se pasa la carta por el oído y empieza, ¡ah! Oigo un caballo y tiene una espada. Y el niño estaba emocionadísimo, pásame otra carta. Y le pasamos otra carta y inmediatamente, entonces lo de él no era tocarlo, Sí. sino era pasársela por el oído. ¿Por qué? Porque el chamito era músico. A mí eso me impactó porque dije, wow, Ese también es una súper, súper historia, la verdad. O sea, y además, o sea, veía y sentía todas más que todos. O sea, era algo sí, impresionante y contaba las copas o cada una de las cartas. O sea, fue algo muy, muy impresionante. así es, así es. Y todo eso fue en un día. Nosotros poco a poco, realmente, Natasha, ¿te ah, puedo pedir unos segundos? sí, claro. Tengo que salir de cámara unos segundos. Ahorita Anda, vengo. yo voy a echar cuentos de las Sí, echa un experiencias. cuento, porfa. Dale. Bueno, ahí ven a Inge, yo definitivamente creo que muchos niños hoy en día tienen esa hipersensibilidad como la tiene ella. Sobre todo, por ejemplo, ella ha trabajado con muchos niños autistas, con del espectro autista. ¿Por qué? Porque ella es capaz de conectar con ese niño y conversar con los niños, del espectro autista sin que el niño verbalice nada. Ella se conecta directamente con su mente y con sus emociones. Y entonces, por ejemplo, ella ayuda a los padres, por ejemplo, el niño, recuerdo una anécdota con ella, el color del cuarto, qué color debe pintarle el cuarto los padres a ese niño autista. Entonces, ese niño le transmitía justamente a Inge el color que quería en el cuarto, qué es lo que siente, qué es lo que le gustaba, lo que no le gustaba, sin verbalizarlo, porque no lo hacía. Entonces, ese tipo de trabajo justamente lo hace ella. Nosotros estuvimos en la televisión en Venezuela en un programa bastante famoso que se me llamaba Mujeres en Todo, lo pueden buscar en YouTube porque ese programa fue impactante para los camarógrafos, para la que entrevistaba, para todos, porque a Inge le colocan, lo ponen en YouTube, Inge Bardor Dermopercepción Globovisión o Natacha Enríquez Globovisión y les aparece ese programa. Ella le ponen unos algodones, después le ponen unos como unos parches, después la venda para estar seguros de que sencillamente no está usando sus ojos. Entonces, nada, le pasan una revista y ella empieza a leer toda la revista con los dedos. Empieza a leer, leer, leer. Y después ella tiene unas plataformas de este tamaño, no sandalias tipo plataforma. Entonces, no, pero yo también puedo con los pies. Entonces, dice, ok. Entonces le lanzan una revista a los pies y entonces tú ves que Inge se pone hacia atrás y con las plataformas puestas empieza a leer la revista. Y tú veías la cara de los camarógrafos como que, ¿qué es esto? O sea, ¿dónde está el truco? Aquí hay algo que no estamos viendo, esto no puede ser. También puede oler, es decir, ella leía la revista y también olía que si había frutas, que si había algo podía oler. Les estoy echando el cuento de de cuando fuimos a Globovisión, que tenías las plataformas y leías y después, para que vean ellos justamente eso, o sea, las personas que ven este programa, pues puedan tener esa referencia de verte justamente haciendo la dermopercepción en público en un canal en vivo en la televisión. Bueno, eso fue. Y conté también que tú ayudas ábrete el micrófono, a padres, por ejemplo, de niños con el espectro autista.
tú te puedes comunicar con ellos y puedes ayudarlos, asesorarlos para que haya una mejor comunicación entre ese niño y sus padres y poder expresarle a los padres las necesidades de ese niño que no está él expresando verbalmente. Sí, te digo, podemos aquí quedarnos unas 3 horas o más, pero bueno, o sea, para historias, pues hay muchísimas, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos historias. Porque en todo este proceso, pues bueno, llevo desde los 9 años, este, haciendo todo este proceso. Y bueno, mi mamá pues lleva desde que nací porque, y de antes también tuvo varias historias ella con, y por eso tenía la preparación de alguna manera para poderme de alguna manera empujarme y sobre todo pues creerme, porque eso es lo más importante para ciertos niños que nacen o tienen ciertas habilidades que les cuesta trabajo expresar, ¿no? Exacto. Porque luego no nos creen, ves al abuelo y te dicen que eso no existe, entonces ese tipo de cosas sí se convierte en un trauma para ti, sí, sobre todo de por sí es un trauma afuera, y luego que no te crean en casa y te cataloguen de loca o de anormal o lo que tú quieras, y luego el bullying, pues peor, ¿no? Claro, es así. Entonces, pues bueno, fue todo este proceso, pero bueno, regresamos un poco a las historias y aclarar algunas de las cosas que estabas diciendo. Por ejemplo, sí he encontrado a gente raptada o desaparecida, este, pero también la mayoría de la gente cuando entiende eso, y quiero aclararlo, o cuando quieren una de ese tipo de sesiones, este, vienen muy enojados y vienen obviamente pues con un cierto tipo de depresión que pues es muy lógico, pero también quieren encontrar al que la mató o el que, o sea, a la hija, a la tía, a la prima, o sea, y vienen también con ese enojo. Ok, Y, por ejemplo, eso es algo súper importante. Yo no te recibo si bien vas a venir con ese enojo o quieres que te ayude a encontrar o a los violadores o a los que te raptaron o a los que te robaron. O sea, ese no es mi proceso porque yo lo quiero hacer desde una parte, a lo mejor suena muy curso, pero desde la luz, desde el amor claro, y desde el perdón. O sea, realmente es convertirte en ese ser en que perdones a la persona que te hizo lo que te haya hecho. Y es una de las cosas obviamente más difíciles, pero igual pasa, y eso lo entendí muy chica, con, por ejemplo, el violador. O sea, tienes que, sobre todo si es con una edad corta, antes de los 15 18 años, necesitas primero perdonarte a ti, porque tú de alguna manera necesitabas esa situación o fue un proceso tuyo que en una parte de tu conciencia lo manifestaste. Como persona física lo manifiestas de esa manera. Y cuando lo entiendes y trasciendes ese tipo de situaciones, obviamente llegas a una luz mucho mayor tú como persona y tú le puedes elevas. tú le transmites a esa persona, por ejemplo, de sus vidas pasadas, qué vida pasada tiene relación con esa situación que vivió en la vida presente. Entonces, exactamente es lo que hago en las sesiones. O sea, yo no te voy a ayudar y la verdad es algo que no me encanta dedicarme a, porque pues es demasiado fuerte, conozco a mucha gente que trabaja para la CIA y demás. Precisamente aquí voy a hacer un paréntesis. Yo más o menos como entre 10 y como a los 11 años me empezó a afectar mucho físicamente todo este regalo que tenía y que veía, porque de repente veía a una persona y le decía a mi mamá, es que esa persona la van a violar, y a esta persona la no sé qué, y a esta persona no sé qué. Entonces, pues mi mamá se empezó a asustar y luego pues le dijeron, es que la va a agarrar la CIA o la va a agarrar la El policía MKUPC, no, claro, el estado profundo te tenía los ojos puestos. y yo súper chiquita, entonces, un día cuando dijo ya, es como estábamos en Roma y de repente había como una malabarista así de las que caminan en los hilos estos
y le digo, esta mujer se puede morir. Y al otro día, literal, sale que no me acuerdo si se murió o tuvo un accidente, la verdad no me acuerdo, pero literal dijo mamá, o sea, that's it, o sea, ya. Y ahí como que de alguna manera cerró un poco el canal. En vez de haberme enseñado a protegerme, y ese es el error que a veces como mamá, en muchos otros sentidos, que aquí no estamos para explicar ese tipo de cosas, pero cada mamá se va, o papá se va espero les puedan entender este mensaje, a veces paramos a nuestros hijos en ciertas situaciones donde no los tenemos que parar, hay que enseñarles, por ejemplo, en este caso, a protegerme, no a pararme en seco que todo este regalo. O sea, hoy a mi edad todavía estoy tratando de recuperar ese persona a persona y ese gran regalo que tenía. Ahora, nada, o sea, lo puedo hacer y de repente me llegan mensajes y todo, pero por eso también utilizo nada más la foto. Claro. O sea, que tú Entonces, tienes y que filtrar, ahorita, exacto. ayer vi, es lo que estábamos platicando, hay una, que por ejemplo, cuando tenemos un hijo, este, y es malo en matemáticas, pero buenísimo en tenis, le ponemos un coach o le ponemos un tutor en matemáticas. No, hay que ponerle el coach En el en tenis. tenis. Claro, porque es lo que le gusta, es lo que va a hacer, le va a dar felicidad, es lo que le va a abrir otro tipo de canales, ¿no? Entonces, ahí es donde cometemos los papás tantos errores que no es, no estamos conscientes, ¿no? Hoy en día estamos un poco más abiertos, pero bueno, este no es el tema por el que estamos aquí, porque bueno, también trato a muchos niños en varias escalas, entonces nada más quería de alguna manera dar este dato. Pero, pues bueno, todo este proceso, pues no fue fácil, pero pues bueno, sé que es un regalo y pues obviamente se siente muy padre y súper bonito ayudar a tanta gente. Entonces, desde la parte de esto que estábamos hablando de los niños o de la gente raptada o desaparecida, no es un ámbito que me quiero meter al 100% porque es muy difícil. Y luego también, pues, o sea, cuando me vienen a ver, les das un tipo de esperanza, ¿no? Que, Claro, o sea, a lo mejor, o sea, lo más probable es que esa persona, sobre todo hoy en día desaparecida, después de 3 meses, pues ya está bajo tierra. O sea, ya quemaron o lo desaparecieron o lo deshicieron. Entonces yo, aunque quiera, pues con todos mis regalos, pues no la vamos a poder encontrar. claro. ¿Me entiendes? Entonces tampoco no me gusta dar ese tipo de esperanza. Lo que sí me gusta es que si vas a venir conmigo, que puedas trascender esa situación tan difícil y puedas encontrar el perdón y encontrar un cierto tipo de paz. Porque pues sobre todo si es tu hija o tu hermana, pues, o sea, la incertidumbre siempre va a estar, ¿no? Claro. Una, Entonces, una de las cosas que también, porque nos quedan ya como 10 minuticos, qué rápido se hay, fue. sí, hay una cita particular que hace Inge que se llama, es la del espejo. ¿Cómo que se llama la del espejo que tú das? La llave del alma. La llave del alma. Entonces, claro, hay diferentes, la gente va a donde Inge por diferentes razones, es decir, toma una cita particular, básicamente para mí, para conocerse a sí mismo, para encontrar respuestas acerca de su propio ser. Pero hay algo que la mayoría no queremos ver, que es justamente nuestra sombra, nuestra parte oscura. Entonces, claro, cuando Inge, pues, y eso lo recuerdo claro de muchas citas que tuviste, porque claro, yo estaba allí recibiendo a las personas y veía a las personas cuando salían y lo que ellas comentaban. Entonces, claro, cuando a ti te dicen la verdad en la cara de quién realmente eres y cómo tú mismo has estado evadiendo tus propias sombras y lo que esos, qué sé yo, bajos instintos o adicciones o lo que sea, y te lo dicen, colapsas. O sea, mucha gente no lo acepta.
Háblame un poquito rápidamente de eso para ya después dar las redes sociales. Pues Pero es es un importantísimo. es un poco de lo que estábamos hablando ahorita de, o sea, por ejemplo, el violador, que es una extensión súper profunda de poder trascender. Y cuando trasciendes esa situación, y, o sea, es una de las maneras más altas para poder realmente elevar tu ser y tu conciencia. No lo entiendes cuando estás en el dolor, pero eso es precisamente, es perdonarte a ti por la situación, perdonar posiblemente a tus padres porque dejaron o de alguna manera estaban presentes y no se dieron cuenta de tu dolor. Y la otra es perdonar a la persona que te lo hizo. Y esto me estoy yendo a una situación de un violador, pero es lo mismo en una relación, es una mismo con tus papás, si te abandonaron, o sea, es realmente, y es ahí donde encuentras la sombra, en ese amor a través del perdón. Y lo que pasa es que amamos a través del miedo. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a veces también de amarnos de esa misma manera. Y si estamos en ese camino, pues entonces nunca vamos a encontrar la verdadera sanación y esa elevación de nuestro ser. Claro. Sí. Entonces, es una de las, es muy complicado y también a los padres, a veces, o sea, decirles a los papás, o sea, es que yo he sido la mejor mamá, pero mi hijo es drogadicto, pues no, hay algo que no has visto y lo que no se repara se repite. A veces no entendemos que hay ancestros que cargamos ciertas situaciones muy pesadas, que lleva muchísimos ciclos repitiéndose y posiblemente nadie en tu familia estuvo lo suficientemente consciente para trabajar esa situación y lo estás heredando tú o alguno de tus hijos. Más que no nos damos cuenta del orden familiar, ¿no? Entonces, eso es todo un tema, pero, o sea, en este resultado es lo que yo lo puse en práctica. O sea, yo en vez de hacer el show, porque realmente tuve de alguna manera el camino o el choice de hacer el show y taparme toda la cara y demás, Sí, para estuviste poder, en muchos escenarios. Cuando eras pequeña, justamente te presentaron en muchos escenarios para que hicieras el show. y Y en el ese, show para mí pues, claro, no era importante, ojalá y lo hubiera hecho un poco más, pero me dediqué más a, como estaba diciendo, o sea, cada vez era, o sea, cada curso o cada proceso, era ver las emociones, ver la salud, o sea, cada vez iba aumentando esa parte. Y bueno, también tuve a mi mamá, que a mi mamá le dieron, o sea, ella escogió, en vez de poderlo hacer ella misma, de poderlo enseñar. ok, Y yo, como estaba chiquita, pues me dieron las dos, porque estaba chiquita. Y mi maestro no enseñaba adultos. Dice que era muy complicado y demasiado pesado. Y sí, sí, es muy pesado. Y entre menos adultos sean, más difícil es. La gente piensa que lo contrario. No. Cuando es un grupo grande, además es más divertido, se crea más energía, entonces hay mucho más. Y yo sí enseño a adultos. claro, lo Entonces, sé. creo que ya, Danos tus redes sociales, Inge, hasta antes de que se nos acabe el tiempo. Tus redes este, sociales para las personas que quieran. Citas particulares, sepan los talleres que estás dando, presenciales en tu zona. Háblanos un poquito. Bueno, pues por el momento me encuentro en México y estamos por dar un taller en las próximas semanas. Vamos a tratar de darlo también online, a ver si se puede dar el salón. Y también, bueno, pues, como sabes, viajo por ciertos cursos y demás, entonces también es algo que pues, está abierto a discusión y hablarlo. Entonces, La red social. la es ingebardor@yahoo.com y mi Instagram me pueden localizar en ingebardor. Inge, arroba Inge Bardor. Así Exacto. es. Perfecto. Todo Dan, soy ingebardor. Entonces, donde me quieran encontrar, ahí estoy, como exacto. brujis o Sí, así es. Ok. Resume en los minuticos que nos quedan, ¿qué es la pantalla mental?
La pantalla, pues es que todos tenemos una pantalla, de repente, depende a qué filosofía te dirijas, pues se puede llamar de diferentes maneras y la desarrollas de diferentes maneras, ¿no? Pero esa pantalla existe dentro de nosotros, nada más hay que abrirla y es una manera de poder concientizarnos en nuestro cuerpo, poderlo entender y poder que nuestro cuerpo nos hable y lo entendamos. O sea, a veces hasta puedes recorrer tus células, tu cuerpo, qué está pasando, por qué, y también darle ciertas, ¿cómo se llama? Mensajes tú misma, ¿no? Si es algo que quieres nada más utilizarlo de esa manera. Es Entonces, la decir, es como pantalla es una, algo ajá, es como una visión remota que puedes utilizar hacia adentro o remotamente. Es decir, puede ser una visión interna y no... interna. Ok. O sea, la gente hoy en día no tengo a nadie realmente que lo ha desarrollado para hacer algo como parecido a mí. O a través de los años, a lo mejor uno que otro, pero realmente por eso lo digo de esta manera, la pantalla realmente lo usan para ellos. Entonces, esa parte interna y como les digo, o sea, si lo quieren hacer como yo, pues no es de la noche a la mañana, o sea, fueron muchos cursos, muchos procesos para realmente lograr algo. Y hoy en día les voy a decir que es algo, como lo dice Drúmbalo, o sea, se me hace a él mismo, siendo él, le costó más o menos unos 15 días abrir su mercado. Y hoy en día, es lo que dice, la gente lo hace en 1 a 3 días. Claro, y en tu Entonces, caso ya también la gente, ya es mucho más rápido la forma como la gente conecta con la pantalla mental y lo empieza a desarrollar. exactamente, porque estamos en un desarrollo y en una conciencia mucho más avanzada. Claro. Entonces, pues todo el colectivo está ayudando. Y esto te permite, bueno, esta pantalla te permite, aparte de ver tu propia salud, escuchar tu cuerpo, verle hablar, o sea, es algo, la verdad, pues muy mágico y como la gente lo dice, a cada persona le ha ayudado en una manera completamente diferente en ciertas situaciones de su vida. Aparte que te da una cierta tipo de fuerza, porque al tú manejar tu energía correctamente, puedes tener más fuerza. Ya no tengo tiempo de contar más historias, pero Claro, pero además, sí, bueno, en estos 5 o 6 minuticos que quedan, para mí lo importante de este desarrollo de la pantalla mental es el desarrollo de la independencia espiritual y energética y emocional. Es decir, es la capacidad de nosotros mismos poder visualizar las soluciones o aspectos de nosotros mismos para nosotros entonces realmente decir, ok, si esto es lo que me está mostrando mi pantalla mental acerca de esta situación, entonces, oye, no necesito ya preguntarle a alguien, sino que realmente lo puedo yo ya descubrir de mí misma. no, y en cada curso es lo que te digo, o sea, no hay una historia realmente igual, porque por ejemplo hay gente que ha tomado el curso y de repente pues, se da cuenta que todavía no se puede divorciar o que encuentra o que hay algo mucho más profundo entre ellos, porque hay parejas que lo han tomado y de repente se dan cuenta que ellos no se tienen que divorciar, están en el divorcio y, o sea, Mm. no tienen por qué divorciarse. Entonces, la verdad pasan historias muy mágicas, muy, muy padres. También, por ejemplo, pues no sé, o sea, otro gran ejemplo es que veo ciertas cosas mucho más profundas, como por ejemplo, pues ciertos ancestros de tu abuelo, tu abuela, la tía se suicidó y eso a la persona que tú estás cargando, o sea, esos son los excluidos que la mayoría de la familia, sobre todo en los tiempos de antes, pues los abortos en el huerto y pues nadie decía nada, ¿no? Sobre todo si era el niño, bueno, era como, o sea, eres la bruja y estás. Entonces, son ciertas situaciones que también encuentro en tu ADN, porque, pues, o en el tubo toroide, que ya no expliqué mucho lo del tubo toroide, pero es una de las cosas que yo veo y por eso me encontré a Drúmbalo en mi vida, porque yo tenía esa conexión con ese tubo toroide, que en diferentes filosofías también se llama diferente, nada más que, pues, bueno, yo me conecté con Drúmbalo y desde ahí
viene mucho a mi filosofía por mi estudio con la geometría sagrada. Ok. Entonces, en ese tubo toroide yo encuentro ciertas situaciones en tu vida y así es la manera en que te ayudo. O sea, a veces tienes, por ejemplo, una situación con unos hermanos de una herencia y de repente pues te das cuenta que tú eras el preferido. Entonces, el hermano te está tratando de quitar esa herencia porque se está tratando de equilibrar en el amor de los padres. Ahí es donde se encuentra el lugar de cada hermano. Entonces hay una infinidad de situaciones, cómo podemos sanar. Pero bueno, aquí di un poco de ejemplos que yo al tocar la foto veo ciertas cosas o bueno, siento, es como para mí abrir una puerta y pues te digo qué está pasando en tu vida y de dónde lo traes cargando, porque nada es tuyo, todo lo vienes de alguna manera repitiendo de alguna situación por la razón que hayas escogido. Entonces, encontrar esa paz y ese amor, cuando lo entiendes, pues es mucho más fácil poder seguir ese camino. Claro. Wow. Mira, por aquí Graciela Bassi nos pregunta, ¿crees conveniente callar o decir lo que se puede llegar a observar siempre? Es decir, tú cuando observas o sea, te van en todo el panorama de la persona, ¿tú hablas sin filtro o los guías te dicen, mira, eso no se lo puedes decir en este momento? ¿O cómo funciona eso? Rapidito. La Perdón. verdad, en una sesión, pues sí, hablo mucho sin filtro, o sea, a veces sí es algo muy profundo, les digo, cierra los ojos y si quieres saber lo que te quieren decir, pero normalmente en mis sesiones, pues si no, no vengas, o sea, porque soy muy profunda, soy muy confrontadora, para mí esa confrontación es lo que sana, porque si te voy a decir las partes bonitas, Claro, no te sirve de nada. Si estoy en claro. un restaurante y veo a alguien, o sea, algo de alguien, y me vienen y me avisan, el abuelo, el tío, el primo, que, o sea, a veces me ha pasado y llegan y me hacen así, y hasta que no vaya con la persona no me dejan de chingar toda, perdón, no sé si puedo decir esa palabra, No, sí, sí, pero aquí. toda, no me dejan de fregar hasta, y si no se los digo, me digo, pues, o sea, te dimos este regalo para algo, pero luego Claro, es muy complicado llegar con un desconocido a decirle, oye, tu abuela me está diciendo tal y tal y tal, ¿no? Entonces, pues ya ahí es cuando les digo, si quieres venir, o sea, hago esto y eso es lo que, y a mí me cuesta mucho trabajo, pues sí, tomar cursos porque veo, a veces acabo dando el curso porque veo tanto de la gente, claro, estás aunque viendo. me trate de cerrar. O sea, es algo que para mí es normal, es como, pues yo decidí ser güera y realmente aprecio mi güero y no lo, o sea, como una persona gay, o sea, a veces lo esconde, pues eres gay, punto, así eres. O sea, este es el regalo que Sí, tengo y así soy, sí, ¿no? tú estás asumida. Exacto, muy asumido, cada vez más. Totalmente. Mira, bueno, sé que ya estamos aquí en tiempo. Bueno, no me han dicho nada, no sé, Cristina, ¿puedo seguir un ratito más o ya tengo que cortar? Ya estamos, viste, ya. Yo sabía, dice, no me han escrito, pero ya estamos pasados de la hora. Bueno, Inge, unas palabras de despedida y ya entonces finalizamos. Pues mira, yo creo que estamos en ciertos tiempos difíciles, pero bueno, como ciertos grandes siempre lo dicen, ¿no? Siempre ha habido un cierto tipo de evolución y nosotros pensamos que estamos en el peor momento y que estamos en el peor momento porque ahorita hay internet y te enteras de todo, pero no sabes todo lo que pasaba en ciertos tiempos, ¿no? Entonces, mi consejo en todo esto, porque nos enteramos de millones de cosas todos los días, primero, yo casi no veo las noticias y sobre todo las terribles, cero. Lo menos que las puedas ver, sí, hay gente que le gusta estar enterada, pero, pues, o sea, pues, prefiero no estar enterada, yo en particular. ¿Eres una inculta? Sí, muy. Entonces, eso no se me hace una parte de cultura, pero bueno, eso es uno. Creo que es una de las cosas más importantes. Y llevar tu vibración a lo más alto posible, en ti misma, contigo misma. Y eso es lo que te va a poder permitir
no vivir en ciertas realidades tan negativas o de muy densas que tenemos tiempos, pues no estamos en las mejores épocas, ¿no? Entonces, Sí, para mí es esa vibración y conectarte con tu ser más alto, comer bien, estar contigo. así es, conectar contigo. Bueno, muchísimas gracias a Inge Bardor. Por favor, búsquenla en redes, busquen sus videos. Como les digo, en YouTube hay unos videos espectaculares. Inge Bardor, Dermopercepción, Globovisión. Ese no se lo pierdan, es divertido. Ver la cara de las personas allí y entender eso, que definitivamente estamos en un tiempo en el cual la prioridad es elevar la frecuencia tal cual dice Inge Bardor y conectar con nosotros mismos. Así que gracias a todos. Nos vemos entonces en la próxima. Chao, chao. Gracias.